Vamos a continuación a debatir la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre la crisis institucional en Venezuela. Para la presentación de la iniciativa y la defensa de la enmienda presentada, tiene la palabra el señor Martínez Maillo Toribio. Buenas tardes, presidenta. Buenas tardes, señorías. Es la segunda vez que comparezco ante ustedes en representación del Grupo Parlamentario Popular para denunciar una vez más la falta de democracia y la falta de libertad en Venezuela. Es la segunda vez, pero a pesar de que a algunos de ustedes no les guste que hablemos de Venezuela, el Partido Popular seguirá trayendo a esta Cámara iniciativas que pongan de relieve lo que está pasando hoy en Venezuela, porque como demócratas que somos, llevamos en nuestro ADN la defensa de los derechos humanos, de la libertad y de la democracia. Además, Venezuela es un país hermano, un país amigo, donde tenemos lazos históricos, culturales y sociales comunes y donde hay más de 190.000 españoles viviendo. Y porque allí, donde algunas de sus señorías lo defienden como una democracia ejemplar, allí la gente muere en las calles, los venezolanos son asesinados en las marchas pacíficas o silenciados con gases lacrimógenos, porque allí, lamentablemente, hoy el Estado de Derecho es una entelequia denunciada ya por todos los organismos internacionales. 14 años llevamos denunciando esta situación, más de 50 iniciativas. Quiero decir que en todo este momento hemos contado con el apoyo de la mayoría de los grupos parlamentarios para sacar a través del acuerdo todas las proposiciones no de ley. De todos no, de casi todos, porque hay algunos que han seguido manteniendo su vinculación con el régimen de Venezuela. Pero estamos ante una nueva oportunidad. Yo les pido fundamentalmente a los señores de Podemos que rompan de una vez los anclajes con Venezuela, rompan las ataduras, suelten la mano que les dio de comer en su momento y en vez de ser coherentes con el régimen de Maduro, sean coherentes con la libertad, con la democracia y con la defensa de los derechos fundamentales. Mi grupo presentó esta proposición no de ley precisamente porque se había usurpado las competencias a la Asamblea Nacional por el Tribunal Supremo. Imagínense si esto pasa exactamente aquí, en España, que queda completamente vacío de competencias a la Asamblea Nacional. Fue la presión internacional y fue también la presión desde dentro lo que obligaron a que el dedo de Maduro le dijera al Tribunal Supremo que cambiara su decisión. Pero desde entonces hasta ahora la situación se ha complicado todavía más. Hay 40 personas que han fallecido, 1.400 arrestados y 60 encarcelados después de las manifestaciones pacíficas pidiendo libertad y justicia. Pero la cosa, por supuesto, no quedó así. El señor Maduro, que no consiguió ese golpe de Estado, ese autogolpe de Estado, cambiando a lo que era la Asamblea Nacional, ha tomado otra decisión, que es convocar una Asamblea Constituyente, que es el último autogolpe de Estado de otros muchos que seguro que intentará para consolidar este régimen autoritario a través de una interpretación torticera del artículo 347 de la Constitución. Y va a constituir una asamblea constituyente con 500 constituyentes. Sinceramente no sabemos si entre los 500 estará la vaca a la cual le hablaba el otro día tranquilamente el señor Maduro. Pero lo que es evidente es que estará plagado de corderitos al servicio del régimen de Venezuela y no será una asamblea constituyente limpia para tomar decisiones. Nicolás Maduro lleva, igual que el chavismo, 18 años retorciendo el funcionamiento de las instituciones y ustedes, algunos de ustedes apoyándole. Tenemos que remontarnos a la aplastante victoria electoral en la Asamblea Nacional del 7 de diciembre. Unas elecciones que el régimen nunca aceptó. De hecho, antes de que se constituyera, tomó una decisión clave, que fue cambiar y nombrar a 13 magistrados y a 21 suplentes del Tribunal Supremo. Y con eso consiguió impugnar a 3 diputados del Amazonas, con los cuales se lograba la mayoría cualificada de 2/3 en la Asamblea Nacional. Se anuló el revocatorio.
por ese Tribunal Supremo. Se anularon las elecciones regionales que iban a producirse en el año 2016 y se han inhabilitado por ese Tribunal Supremo a los líderes de la oposición, entre ellos al señor Capriles. En definitiva, señorías, todas y cada una de estas decisiones han estado encaminadas a crear un régimen totalitario, sin separación de poderes. Y, por cierto, señores de Podemos, esta sí que es una justicia al servicio del poder político autoritario en Venezuela, no en otros sitios. Ahí, en Venezuela, eso es lo que hay que denunciar realmente. Y no lo hemos denunciado solo nosotros, lo han denunciado todos los organismos internacionales. No queda ninguna Amnistía Internacional, pero ¿tienen algún respeto precisamente por estas decisiones que se toman por parte de los organismos internacionales? La OEA, multitud de gobiernos como Estados Unidos, europeos y americanos. Pero no solamente existe una crisis institucional, existe una crisis también, sin duda, importante humanitaria. Se está desangrando Venezuela. Hay desabastecimiento y no llegan los medicamentos. Es importante crear ese canal humanitario que le lleve medicamentos a Venezuela. Estuvimos en el mes de junio, los miembros del Partido Popular, en una campaña, una medicina para Venezuela. Estábamos casi todos, siempre faltaron exactamente los mismos. Por cierto, allí estaba John Goycochea, aquí en Madrid, en la Puerta del Sol, una persona que el 19 de agosto fue arrestada injustamente y que sigue en prisión. Porque hoy, queridos amigos, queridos señorías, tenemos que seguir hablando de presos políticos. Y parece lamentable que en pleno siglo XXI tengamos que estar pidiendo no solo democracia y libertad, sino que parece que es mentira que tengamos que seguir pidiendo libertad para aquellos que han sido apresados exclusivamente por haber cometido un delito, y es pensar distinto de lo que piensa el señor Maduro. Por eso, hoy queremos pedir libertad para Leopoldo López, para Antonio Ledezma y para 170 personas que están en prisión precisamente por pensar diferente. Los españoles, por lo tanto, y voy acabando, querida presidenta, no podemos mirar por otro lado. Ninguna forma de represión puede contar con la complacencia o con la observancia cómplice, aunque estemos a muchos kilómetros de distancia. Hoy es un buen momento para que ustedes hagan un pronunciamiento nítido, sin los subterfugios ni las ambigüedades de anteriores ocasiones. Está en el ADN de todos los demócratas defender la libertad de la misma manera que tenemos que seguir creyendo, sí, en el diálogo, pero no como un pretexto para dilatar el proceso o para dividir a la oposición. Queridas señorías, no existen excusas ninguna para no apoyar esta proposición no de ley. Solo hay una excusa, y es considerar que en Venezuela hay una democracia ejemplar, como lo decía el señor Iglesias en marzo de 2013 en una televisión venezolana. Si no estamos de acuerdo con que Venezuela es una democracia ejemplar, como nosotros consideramos que es una dictadura, tenemos que seguir apoyando la libertad, la democracia, los derechos fundamentales en España y también, lógicamente, en Venezuela. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos intervienen por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana el señor Tardá y Coma. Del cinismo a la hipocresía. Critican la separación de poderes. Ustedes saben que el Foro Económico Mundial sitúa a España en el lugar 72 después de Botswana y Arabia Saudí en todo aquello que atañe a la independencia judicial. Denuncian la crisis institucional en Venezuela. Ustedes que manipularon y manipularán, a no ser que los echemos democráticamente, el Tribunal Constitucional corrompido en sus funciones por partidista, porque ustedes saben que tienen carnet del Partido Popular, magistrados del Tribunal Constitucional, que ustedes manipulan. Y ustedes dicen que Venezuela no respeta la democracia. Ustedes que son el partido más corrupto de Europa. Ustedes que son un cáncer para la democracia. Un cáncer para la democracia. Y ustedes se atreven a decir que en Venezuela no hay democracia. Hablan de la falta de diálogo en Venezuela. Pero si ustedes están hostigando al pueblo de Cataluña. Ustedes inhabilitan
multan, nos amenazan con la cárcel a los representantes del pueblo de Cataluña, a la presidenta del Parlamento de Cataluña. Ustedes no saben lo que es el respeto al mandato democrático del pueblo de Cataluña y ustedes quieren dar lecciones al mundo y al pueblo de Venezuela sobre democracia. Ustedes hablan de reconciliación. ¿Cómo es que ustedes en su texto no aparecen ni tan solo un mínimo de solidaridad con las víctimas de las guarimbas? ¿O acaso hay víctimas de primera y de segunda? En todo caso, deberíamos lamentar todas las víctimas. Ustedes no. Ustedes actúan bien como lo que han hecho siempre. Y ustedes hablan de derechos humanos, entonces ¿por qué venden armas a Arabia Saudí? ¿Por qué venden armas a estados que de manera sistemática vulneran los derechos humanos? Ah, ustedes pueden vender armas a los sátrapas. Pero en cambio, ustedes son muy críticos respecto a la República Bolivariana de Venezuela. Si ustedes fueran honestos, si realmente estuvieran movidos por la solidaridad, por la estima, por la fraternidad con el pueblo de Venezuela, al margen de las ideologías, ustedes se comprometerían, por ejemplo, con la voluntad de diálogo de UNASUR, se comprometerían con la voluntad que expresó Rodríguez Zapatero o el Papa Francisco. Sí, sí, ustedes se comprometerían, tendrían interés en tener una actitud constructiva y respetando la legitimidad del gobierno de la República, porque la Asamblea Nacional, que no es chavista, donde la correlación de fuerzas no es chavista, la Asamblea Nacional se eligió con la misma ley que se eligió el presidente Maduro. Luego, las condiciones son iguales para todos. No sean hipócritas, no sean cínicos y acepten nuestra enmienda. Acepten nuestra enmienda, es decir, ustedes lo que deberían tener es una actitud constructiva respecto a todas aquellas voluntades que existen para ayudar desde la fraternidad, ayudar al pueblo venezolano a salir de la crisis en que está. Este es nuestro deseo, hacerlo y desear que el pueblo venezolano encuentre un camino cívico, pacífico, democrático para resolver sus problemas. Y entendemos que quizás puede ser una buena solución, puede ser, nosotros no somos, yo soy catalán, no soy venezolano, pero puede ser quizás la convocatoria de la Asamblea Constituyente. Por cierto, ¿por qué no han salido aquí y han dicho que la Asamblea Constituyente es un recurso que contempla la Constitución de la República? ¿Por qué no lo dicen? ¿Por qué no dicen que la convocatoria que ha expresado el presidente de la República de convocar una Asamblea Constituyente forma parte del texto constitucional? ¿Por qué en el fondo ustedes están interesados en hacer creer que la República de Venezuela es un Estado dictatorial? Sí, sí. La República de Venezuela tiene problemas como hay problemas en todo el mundo. Y si no, deberían ustedes mirarse en el espejo. Y repito, si ustedes tuvieran una voluntad fraternal de colaborar, olvidarían la demagogia y olvidarían los odios y enviarían mensajes de ayuda, de fraternidad y de colaboración con el pueblo de Venezuela, al margen de las ideologías y respetando la legitimidad de sus instituciones. Sí, menos demagogia y, sobre todo, en vez de odio, fraternidad. En vez de odio, fraternidad. En vez de odio, fraternidad. Odio no, fraternidad sí. Sí, señor Hernando. Señora presidenta, el portavoz de Esquerra Republicana ha formulado unas acusaciones tildando a mi grupo de actividades de ser el partido más corrupto de Europa. Es evidente que eso nos sitúa. Señoría, perdone, es evidente que eso es una alusión clarísima por el 71.3, que no solo es una desconsideración a un grupo, es sencillamente una acusación de tipo mendaz, criminal incluso, ¿verdad?, y calumnioso. Por lo tanto, por respeto, señora presidenta, a todos los miembros de mi partido, que son gente absolutamente decente, por respeto a la dignidad de esta Cámara,
por respeto a la dignidad de esta Cámara, Señor y Hernando, aunque el propio señor Tardá no se señor, respete a sí mismo, yo le pediría que esas palabras y esa infamia no conste en el diario de sesiones. Muchas gracias. Señor Tardá. Estoy dispuesto a corregir y a dejar las cosas más claras, es cierto. Hubiera tenido que decir que es el partido político de Europa que tiene más casos judiciales por corrupción abiertos. Y retiro lo anterior, es cierto. Muchas gracias. Es cierto. Muchas gracias. Reconozco que debería haber dicho esto y no lo otro, lo cual acepto corregir. Muchas gracias. Señoría, no tiene la palabra. Señoría, usted ha pedido, en virtud de un artículo del reglamento, que desapareciera del orden del día una mención que se ha hecho expresa, porque ha entendido y entiende que vulnera lo que usted entiende, lo que se puede entender que es afectar a un grupo parlamentario. El señor Tardá ha tenido un tiempo de respuesta y eso es lo que ha dicho el señor Tardá. No voy a dar más la palabra y va a continuar este debate. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Gutiérrez Limones. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, uno de los peores miedos que puede experimentar el ser humano es no ser capaz de controlar su propio destino. La batalla de la civilización se ha centrado precisamente en esto, en incrementar el control que individual y colectivamente podemos ejercer sobre nuestra vida y sobre la sociedad en la que vivimos. Aunar el proyecto individual y colectivo necesita de la confianza en los demás y en las instituciones. En la medida que debilitamos estos lazos, estos vínculos con nuestros conciudadanos o con las instituciones, el ser humano, su dignidad, se ve seriamente amenazada. Y nos devolvemos a nosotros mismos a una fase de la civilización que consideramos superada. La buena noticia, señorías, es que la democracia, que algunos califican de formal y otros como un mero procedimiento para establecer mayorías, goza de tanta salud que los propios dictadores la sacan del brazo a las plazas públicas, se ven obligados a ello. Todo autoritarismo al final se ve obligado a reclamarse, a proclamarse como demócrata. Pero todos ellos hacen lo mismo. Dos cosas. Primero, despojar a los ciudadanos de lo que son su condición de portadores de derechos, para relevarlos y degradarlos a la simple asunto de ser receptores de favores, con lo que la sociedad al final queda dedicada solamente al poder y con eso ya no puede reclamar, ya no puede reivindicar lo que es el proyecto colectivo. Y en segundo lugar, impedir que los ciudadanos participen en la política, cegando las relaciones con los demás, generando desconfianza y dinamitando los espacios comunes. Este es el sueño de algunos totalitarios, construir un pueblo y destruir a los ciudadanos. En Venezuela es verdad que se han superado todos los límites imaginables. Un pueblo rico, lleno de gente amable, condenado actualmente al hambre y a las carencias de medicinas y de mercancías indispensables, donde la violencia y la falta de seguridad hace que la gente viva en el miedo. Parafraseando a quien era el comunista yugoslavo antes Iliga, podríamos decir que ahora mismo en Venezuela los venezolanos están viviendo en un país de mentira desconcertante, donde no se respetan los derechos humanos
y sencillamente no hay las mínimas condiciones para una convivencia pacífica. No es verdad que haya una crisis institucional. Se está utilizando las instituciones para perpetuarse en el poder. Por eso los socialistas no queremos permanecer impasibles, mirar para otro lado, mostrar nuestra indiferencia. Queremos para los venezolanos lo mismo que queremos para nosotros: un Estado social y democrático de derecho. Eso es, hemos presentado una enmienda de modificación aceptada por el grupo proponente. En lo que buscamos es instar de verdad al cese de la violencia, liberación de los presos políticos, que de verdad se haga un calendario electoral, que se dé las competencias a la Asamblea y un canal humanitario que dé respuesta a la situación de los venezolanos. Y quiero también dirigirme a los ciudadanos de Venezuela, hoy aquí la tribuna tan dignamente representado, a la mayoría social, aquellos que muy pronto, estamos seguros, saldrán a la Plaza de la Libertad y lo harán sin rencor y sin odio, sabiendo también que cuando miren a su tierra no solamente será ese lugar regado de lágrimas, de dolor y de sufrimiento, sino también será el lugar que juntos tendrán que construir en esa Venezuela que se merece. Estoy seguro que pronto habrá un presidente venezolano elegido libremente. Y ese presidente en su toma de posesión hará un discurso muy parecido al que hizo Nelson Mandela cuando tomó posesión de su sede presidencial, cuando se encontró a los trabajadores que habían estado empleados en el régimen anterior recogiendo sus cosas para marcharse. Los reunió y les dijo: podéis marcharos si queréis, estáis en vuestro derecho. Pero si de corazón pensáis que no podéis trabajar con este gobierno, es mejor que os marchéis. Pero sí, de verdad, lo que pensáis y teméis es que por vuestro idioma, por el color de vuestra piel o sencillamente porque haber trabajado para otro régimen eso descalifica, deciros que hoy estoy aquí para que no tengáis miedo. Hoy es hoy, el pasado es pasado. Ese es el discurso de la victoria que merecen los venezolanos. Y termino, señora presidenta. Los españoles lo sabemos muy bien, como muchos pueblos. Cada sociedad ha encontrado su propio camino para restaurar la paz y la concordia cívica. España hizo su propio camino, del que nos sentimos orgullosos, porque buscó el espacio y el periodo de paz y prosperidad más importante que hemos tenido. Abrió un mundo nuevo y consiguió el respeto del mundo que nunca anteriormente habíamos tenido. Venezuela tiene que encontrar su camino. Y esta Cámara tiene hoy la oportunidad de decirle que no están solos. Que cuando llegó la hora de la verdad, cuando de verdad nos necesitaban, los españoles estuvimos allí los primeros, ayudando a los venezolanos a que libremente puedan de nuevo ser dueños de su destino. Muchas gracias. Muchas gracias. En el turno de fijación de posiciones tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto el señor Salvador Armendáriz. Gracias, señora presidenta. Buenos días, buenas tardes, señorías. Esta es una iniciativa oportuna y también un poco oportunista. Digo oportunista porque en una segunda derivada pretende desenmascarar a quienes aplican de manera grosera dos varas éticas de medir el cumplimiento de unos estándares políticos democráticos, unos aquí y otros en Venezuela. Y porque pretende denunciar el discurso mágico de algunos que les impide ejercer una mínima autocrítica que al menos les haría curar esa presbicia moral que tanto les cierra. Aquí, señorías, denunciamos la corrupción, pero allí también. Y lo que es bueno aquí, el respeto a la ley, el Estado del Derecho, la libertad, la justicia, los derechos humanos, el pluralismo político, la honradez, no puede ser malo allí, y viceversa. Pero bueno, con todo, lo fundamental de la propuesta es hablar, pensar en el futuro de Venezuela, de un país hermano con quien compartimos historia, cultura, relaciones, lengua y, desde luego, afecto. Por eso, ante lo que estamos viendo estos días allí, nos duele casi todo. Nos duele la arbitrariedad institucionalizada, la desigualdad, nos duele la corrupción,
la corrupción actual, pero también la de los partidos tradicionales que generó el cáncer chavista. Nos duele el enfrentamiento civil, el matonismo de un régimen que actúa cada vez con más dureza para callar su creciente debilidad. Y nos duele también cómo se ha extendido el populismo. Nos duelen las 40 vidas rotas, los 40 muertos de estas semanas a manos de los esbirros del poder. Y nos duele la persecución sistemática contra los opositores y los líderes estudiantiles, por cierto, tan valientes. Por eso insistimos en la exigencia de libertad para Leopoldo López y con ella incluir la de todos los presos de conciencia. Lo mejor, señorías, que podría hacer el presidente Maduro es marcharse. Un país que es una potencia energética mundial no puede estar abocado a un estado de derribo ni un minuto más. Es inconcebible, incomprensible, no se puede gestionar peor. Por eso hoy nos unimos a los opositores y al pueblo venezolano en su lucha justa por recuperar la democracia y la paz, y apoyaremos esta propuesta del PP. Termino, señora presidenta. En Navarra, cada 15 de julio, cuando terminan los Sanfermines, los pamploneses solemos decir aquello de «ya falta menos». Pues eso, ya falta menos para que termine ese régimen autoritario y se abran en Venezuela las puertas a una sociedad más libre, más sonriente y más amable, que es como siempre la hemos conocido. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. También por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Suclay Costa. Muchas gracias, presidenta. Señorías, vamos a hablar de la realidad de la situación de Venezuela. No aprovechemos tampoco para hablar de Venezuela, para hablar de algún grupo parlamentario de la Cámara. Pero vamos a hablar de democracia, de respeto a los derechos humanos y de la violación de la democracia. Estamos hablando de cómo el Tribunal Superior de Justicia de Venezuela ha decidido vaciar de contenido, impugnar los poderes del Parlamento. Vamos a hablar, pues, de separación de poderes. Vamos a hablar de respeto a los derechos humanos. Vamos a hablar de los criterios de la Organización de Estados Americanos, que para mí me merecen mucho más respeto que la respuesta de Chávez y de Maduro, reencarnación de Chávez, saliendo de la Organización de Estados Americanos. Y si alguien dice que el sistema electoral sirve para elegir a un presidente y para elegir a una mayoría en el Parlamento, pues bien, exactamente se tiene que respetar este sistema electoral, se tiene que respetar el sistema democrático. Señorías, he escuchado esta tarde que se pide más fraternidad. A los grupos catalanes no nos gusta cuando el Tribunal Constitucional nos cambia el estatuto votado por las urnas. No entiendo cómo se puede entender que a alguien le guste que el Tribunal Superior de Justicia de Venezuela cambie la voluntad y la mayoría y los poderes de la Asamblea Nacional. Coincido mucho, en este caso, con los planteamientos hasta el momento planteados por el Grupo proponente, por el Grupo Popular, pero también celebro y quiero agradecer al señor Antonio Gutiérrez Limones por la posición del Grupo Socialista. Creo que las líneas son claras entre dictadura y totalitarismo, y Venezuela ha caído en el totalitarismo y ante esto solo tiene que haber la respuesta unánime de los demócratas. Nada más y muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco PNV tiene la palabra el señor Esteban Bravo. Muchas gracias, señora presidenta. Señoras y señores, no es el primer debate sobre Venezuela. Tampoco es de extrañar, en cierto sentido, porque es el país que tiene el mayor número de expatriados con nacionalidad española y, bueno, es un país con fuertes lazos también, no solo socialmente, sino también en materia económica. Es verdad también que a veces se echa uno de menos que no podamos tener estos debates sobre situaciones también terribles que suceden en otros países, ¿no? Y el señor Tardá, la verdad es que, como siempre,
golpe al hueco. La verdad es que ha tenido algunas críticas aceradas interesantes, pero de ahí a poder defender al régimen de Maduro, pues yo creo que va todo un abismo. El régimen y lo que podía ser el funcionamiento de la propia Constitución venezolana, con las diferencias o los acuerdos que uno pueda tener con el texto, ha dejado de comportarse de una manera comprensible y de acuerdo a lo que dice la propia ley, ¿no? No es que ya lo digan gente de fuera, sino que personas que han formado parte del establishment, del gobierno, de las instituciones venezolanas, del Poder Judicial, la fiscal general de Venezuela, en concreto, por ejemplo, condenó el intento del Supremo de pretender quitar los poderes al legislativo, asumiéndolos, lo que constituía una ruptura constitucional evidente, y luego, a mandato del presidente, a los 3 días revoca su decisión. No era la primera vez, había anulado el Tribunal Supremo declarando desacato de la Asamblea Nacional en varias ocasiones. Llama la atención, ¿no? El Tribunal Supremo fue también el que impidió la toma de posesión de los escaños de 4 representantes de la Asamblea Nacional, que eran fundamentales, porque privaba a la mayoría de la oposición de los 2 tercios necesarios para poder impulsar algunos mecanismos de la propia Constitución. Se ha inhabilitado políticamente por irregularidades administrativas, así en general, a relevantes opositores. De los 17 de los 21 países del Consejo Permanente de la OEA han expresado la profunda preocupación por la alteración inconstitucional del orden democrático en Venezuela. El Gobierno suspendió las elecciones locales y regionales previstas para diciembre de 2006 y han pedido la celebración de un referéndum revocatorio, a pesar de que se cumplían los requisitos constitucionales. Y es un país en el que todo esto también está metido en una crisis económica terrible, que también quienes defienden el que el régimen está actuando correctamente, y el propio régimen lo dice, esto es un complot de los demás, ¿no? La verdad es que hoy en día la esperanza de redistribución de la riqueza en un país inmensamente rico, que tiene unas reservas petrolíferas incluso mayores que las de Arabia Saudí, pero que no ha sabido hacer las cosas, incluso en cuanto cayó el precio del petróleo, adiós, ya no había más soluciones. Se ha hundido el comercio, se ha hundido la agricultura. Un país con esas reservas de petróleo no tiene ni una planta de refino siquiera en el país, teniendo que importar todo el refino. Una conspiración. ¿Y por qué no está sucediendo económicamente una emergencia, incluso también en materia de hospitales, medicinas? ¿Por qué no está ocurriendo lo mismo o no ha ocurrido en Ecuador o en Bolivia? Porque ideológicamente eran aliados también de lo que podría representar el presidente Maduro y, sin embargo, eso no sucede allí. ¿No tendrá el régimen también mucho que ver con las decisiones tomadas y con cómo ha ido haciendo las cosas? Y una nueva élite que también se ha ido enriqueciendo, igual que lo han podido hacer élites anteriores de otro signo ideológico, al amparo de este nuevo orden. Una asamblea constituyente que no se sabe cómo se va a constituir y, sobre todo, la asamblea constituyente, la posibilidad de hacerla estará en la Constitución, pero lo que no se puede hacer es, sin la aquiescencia de la Asamblea Parlamentaria, del Parlamento venezolano, impulsar un proceso de ese tamaño. Y presos políticos detenidos en las manifestaciones, voy acabando, contra los que se utilizan los tribunales militares. Si no, esto no es un régimen de excepción, ya me dirán qué es. Tribunales militares contra los manifestantes, decenas de muertos. Miren, así como en una intervención que tuve, y concluyo, dije que, bueno, desde luego el ambiente que se respiraba en las calles de Caracas y que yo viví en unas de las elecciones en las que venció Maduro, desde luego distaba mucho de los estándares que aquí consideraríamos válidos, pero que había que respetar que el resultado había sido ese. Lo mismo hay que hacer con respecto al resultado que supuso la Asamblea Nacional. Y, por lo tanto, lo que se pretende dar, y la situación es insostenible, y lo que se pretende hacer con respecto al orden constitucional es inaceptable. Solo se piden 2 premisas en el petitum y también en las enmiendas que hace el Partido Socialista. Al final es la separación de poderes,
respeto a un sistema democrático. Y sí, claro que sí, igual que ha hecho el Parlamento Europeo, que también lo ha pedido, no por unanimidad, pero por la casi unanimidad de sus miembros, todo esto y también la libertad de los presos políticos, porque sí, hay presos políticos en Venezuela. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Maura Barandiarán. Gracias, señora presidenta. Señorías, no hay que añadir un excesivo dramatismo en el escenario que se desenvuelve a diario ante nuestros ojos. En las redes sociales, en las pantallas de televisión, no es preciso, ya la situación es más que dramática, es simplemente insostenible. Y se trata de una situación que empeora día a día, casi 40 muertos. La pretensión de vaciamiento de las instituciones por parte del Gobierno, de sustitución del Parlamento, agresiones continuas al Estado de Derecho, 167 presos políticos, además de los detenidos a consecuencia de las últimas manifestaciones. La apertura de un nuevo proceso constituyente que derrumbe todos los vestigios que aún quedaban de democracia en Venezuela. Acabar con una Constitución que ni siquiera era la anterior del régimen chavista, que no era tampoco la Constitución de la oposición, para inaugurar, y eso está claro, un régimen basado en la dictadura pura y dura, la dictadura de los soviets, de una oligarquía política instalada en el saqueo de la única industria que le quedaba al país, la del petróleo. Pero una nueva Constitución para evitar sobre todo la llamada a la voluntad popular, a las elecciones, porque no se está dispuesto a reconocer su resultado cuando éste les es adverso, como ha ocurrido después de las elecciones legislativas de 2015. En tanto, la inflación crece de una forma superlativa, del 550% en 2016 y prevista del 741% para este año por ahora. El desabastecimiento, que es un hecho generalizado, no hay medicamentos, la gente se tiene que aprovisionar de comida en los basureros. Pero los ciudadanos venezolanos ya han dicho que no están dispuestos a permitir que este estado de cosas continúe y han invadido pacíficamente las calles y las plazas de las ciudades para reclamar un cambio, y lo hacen con la valentía de los desesperados, de quienes ya no tienen nada que perder. Lo hacen frente a la represión policial y a las balas de los servicios parapoliciales de Maduro. Es la hora de rendir un homenaje público a ese pueblo valiente, insobornable, resistente que es el pueblo venezolano. Nuestro reconocimiento, el de los españoles, a través de su máxima representación parlamentaria, lo que estamos haciendo esta tarde. Y quiero aprovechar la presencia aquí de algunos venezolanos, entre ellos de Michi Capriles de Ledesma, cuyo marido tuve la oportunidad de saludar hace ahora 2 años en su encarcelamiento domiciliario en Caracas. Bienvenidos a esta Cámara, es también la suya. Un homenaje al que todos, repito, los diputados de esta Cámara deberíamos sumarnos, incluido el grupo o los grupos parlamentarios que nunca se suman a las causas que están y que no estarán nunca por la justicia ni con la libertad, sino con la represión
y la negación de los derechos humanos, que son amigos de Maduro y de la revolución bolivariana, la misma, por lo visto, que pretenden instaurar en España. En cualquier caso, reciban o no reciban la solidaridad de todos los grupos parlamentarios, serán los venezolanos quienes recuperen la libertad que tienen derecho. Pero tenemos que decirles algo más, decirles que no están solos, que España, la Unión Europea, no está dispuesta a permanecer impasible ante el gravísimo y diario deterioro que están padeciendo. Decirles, por ejemplo, que no estamos dispuestos a mirar hacia otro lado, que nunca miraremos hacia otro lado ante la vergüenza, la conculcación de los derechos humanos, la conducción de todo un pueblo hacia la deriva de la miseria. Nunca miraremos hacia otro lado. ¿Está dispuesta España, la Unión Europea, a que continúen los episodios de masacre de la población civil, como los que está viviendo Venezuela? ¿Está España dispuesta a asistir indiferente a lo que está ocurriendo en un país hermano, ligado por la historia y la cultura a nuestro país como es Venezuela? Y lo digo con un ejemplo que ya es un paradigma. ¿Estamos dispuestos a aceptar impasibles a que el régimen de Maduro mantenga incomunicado durante 35 días a Leopoldo López, sumiendo en la zozobra y en la angustia a su familia, a sus seguidores, al pueblo venezolano, a los demócratas españoles de todo el mundo? Ante esta catástrofe que ya se ha convertido Venezuela, España puede hacer dos cosas diferentes, opuestas: mirar hacia otro lado, afirmar que es posible un diálogo que será utilizado por el régimen de Maduro solo para ganar tiempo y consolidar su dictadura, o liderar una respuesta internacional en favor de la democracia, del retorno a las libertades en Venezuela. Y para liderar esta respuesta europea, señor internacional... Maura, tiene que terminar. Señora presidenta. No va terminando, tiene que terminar ya. Hay que empezar por marcar distancias con ese régimen opresor, llamar a consultas al opresor, llamar consultas al embajador de España, como lo ha pedido Ciudadanos, apelar a la alta representante Federica Mogherini y articular la más firme respuesta ante este desastre político, humano, social que están viviendo los venezolanos. Ciudadanos votará esta proposición no de ley del Partido Popular, pero exige y exigirá en todo momento que nuestra diplomacia y nuestro Gobierno se adentren en el buen camino de cumplir con su obligación ética y política, desde el respeto a las libertades, desde los valores que compartimos, desde la dignidad. Entendemos que no cabe otra respuesta. Muchas gracias, señora presidenta. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Común Podem en Marea tiene la palabra el señor Bustinduy Amador. Muchas gracias, presidenta. Como portavoz de Exteriores de mi grupo parlamentario, solo he subido a esta tribuna por iniciativa del Grupo Popular para hablar de Venezuela. Entonces, dándole vueltas a este hecho, he estado pensando en la cronología de esta iniciativa que nos presentan y esto es lo que he encontrado. En la noche del pasado 19 de abril, Ignacio González fue detenido por la Guardia Civil destapando una monumental trama de corrupción en el corazón mismo del poder en la Comunidad de Madrid. A la mañana siguiente, el portavoz del Grupo Popular en esta Cámara puso un tuit que decía: consternado con las noticias que llegan de Venezuela. Tras sucederse las revelaciones y escándalos, el día 24 se produjo un hecho notable y es que la también expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se vio forzada a dimitir. El teletipo anunciando esta noticia salió sobre las 4:20 de la tarde. A las 17:32 Mariano Rajoy puso otro tuit que decía: nos preocupa la situación en un país hermano, Venezuela. Una y otra vez ustedes repiten la misma jugada como los malos futbolistas que solo
tienen un regate. Hoy, tras 4 semanas de silencio parlamentario, en medio de una ciénaga irrespirable de corrupción, la primera iniciativa que trae el PP a esta Cámara no es para dar explicaciones ni para asumir responsabilidades, es sobre Venezuela. Traen además un texto redactado en el mes de marzo, desactualizado, que hace referencia a hechos que han cambiado, a decisiones que se han modificado, que no incluye, por supuesto, una sola propuesta viable para ayudar a solucionar la difícil situación que vive Venezuela. Y entonces lo que hacen es que improvisan una enmienda a última hora para ponerlo al día, hacer el trabajo que no han hecho antes de escribir una nueva, que entonces no casa con la exposición de motivos, pero les da igual porque en la máquina de humo ustedes sacan unos hechos, meten otros y las conclusiones siempre son las mismas. Esto sería algo grotesco y sería una profunda falta de respeto a esta Cámara, pero es que es además una profunda irresponsabilidad. Es una irresponsabilidad porque la situación en Venezuela es delicadísima, con preocupantes episodios de violencia urbana, con varias crisis institucionales enquistadas, con una fractura instalada en el corazón de la sociedad que amenaza con volverse una situación ingobernable. Nosotros llevamos meses pidiendo al Gobierno de España que se ofrezca para favorecer los procesos de mediación internacional y de diálogo. ¿Y qué han hecho ustedes? ¿Qué han hecho ustedes? Todo lo contrario. Echar gasolina al fuego. Ustedes han criticado, llegando hasta el insulto, los esfuerzos del expresidente Zapatero en lugar de contribuir a ellos. Por cierto, también ha sido criticado por miembros de su propio partido, con lo cual la situación ya llega a lo dantesco. Ustedes no han contribuido en nada y siguen sin querer hacerlo, a buscar una solución política, dialogada, democrática a la situación en Venezuela. Ustedes lo que han querido hacer es utilizar la gravísima situación que vive ese país para deslegitimar a su oposición política. Lo han hecho amparando baterías de denuncias falsas que han sido archivadas de la primera a la última porque no contienen un solo gramo de verdad. Lo han hecho utilizando la policía política del antiguo ministro del Interior para perseguir a sus adversarios políticos, fabricando informes falsos sin que nadie haya asumido responsabilidades por ello. Lo han hecho acusándonos ustedes de financiación ilegal. Me pregunto si el presidente del Gobierno también pondrá un tuit sobre Venezuela al salir de declarar en el juzgado sobre la financiación ilegal de su partido. Su descrédito es tal que ustedes ya no convencen a nadie y de hecho lo saben y lo único que quieren ya es hacer ruido y desviar la atención desesperadamente, pero el problema que tienen es de tal magnitud que ni siquiera eso les va a salir bien. Por lo que se ha publicado en estos días, hemos sabido que el hermano de Ignacio González utilizó la empresa pública Mercasa, participada por la Administración del Estado, la SEP y el Ministerio de Agricultura, para intentar sobornar a funcionarios venezolanos, obtener ilegalmente contratos públicos inflados y repartirse el dinero. Sería, señorías, un desenlace sin igual que supiéramos por las investigaciones que al final quien se ha lucrado con fondos públicos en Venezuela, quién sabe si para financiarse ilegalmente hayan sido ustedes. Termino la cronología. El día 23 de abril, en mitad de este escándalo, el presidente Rajoy se fue de visita oficial a Brasil. Fue a visitar a un presidente ilegítimo, que dio un golpe para derrocar a la presidenta Rousseff, votada por millones de brasileños. Un presidente que está internacionalmente aislado, investigado por múltiples casos de corrupción vinculados al escándalo de Petrobras, que está reprimiendo violentamente las protestas de su pueblo mientras intenta cambiar la Constitución para retrasar las elecciones a 2020 y permanecer 4 años en el poder sin pasar por las urnas. Esta es su coherencia, este es su compromiso con la democracia y las libertades en América Latina. Hace unos meses yo subí a esta tribuna para pedirles que no utilizaran la política de Estado y la política exterior y la crisis de un país hermano para fines partidistas. Hoy ya no les pido nada. Solo espero que en su irresponsabilidad y en su hundimiento hagan ustedes el menor daño posible al país. Muchas gracias. Pregunto al señor Martínez Maillo. Silencio, señorías. Les ruego silencio. Señorías. Silencio, por favor. Pregunto al señor Martínez Maillo Toribio
si acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas. Señora presidenta, estamos negociando con los enmendantes una transaccional, pero desde luego la voluntad es llegar a acuerdos y en cuanto lo tengamos lo pondremos en conocimiento de la presidencia. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación pasamos a debatir las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. Corresponde en primer lugar